Y a esta hora de la tarde nos hemos enlazado telefónicamente con el doctor Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urriola, buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera empezar preguntándole respecto de la renuncia que ha presentado la vicepresidenta Mercedes Arauz. El señor Vicente Ceballos, que ahora es presidente del Consejo de Ministros, ha indicado que no se puede aceptar esta renuncia porque ha sido presentada ante el Congreso y el Congreso ya está disuelto. ¿Cuál es su opinión respecto a esta argumentación? Bueno, aquí hay dos escenarios, ¿no? Podríamos decir de un poder de facto y un poder legalmente constituido, del cual queda solamente una parte, que es la comisión permanente, que forma parte del Congreso, cuya mayor parte ha sido disuelto y ya no está ni siquiera en el Palacio Legislativo. De tal manera que, teniendo en cuenta estos dos escenarios y en consideración a que la señora Arauz fue vicepresidenta y ella reconoce como único órgano legítimamente constituido y preservado por la misma Constitución, que es la Comisión Permanente, ella ha renunciado ante la Comisión Permanente, que es lo que queda de ese régimen constitucional que lamentablemente se quebró el día de ayer, ¿no? De tal manera que esta renuncia, en mi consideración, está válidamente presentada ante el presidente de la Comisión Permanente, que formó parte del Congreso de la República, que es lo que queda. Correcto, pero la perdón. Comisión Permanente no es parte de un club social ni de ninguna otra organización, es parte del Congreso de la República. Correcto. Existe. Pero el argumento del señor Ceballos es que lo que dispone la Constitución es que este sea presentado ante el Pleno, y al no haber Pleno debe esperarse hasta que se constituya un nuevo Congreso. ¿Qué respondería a ello? Pero esa es pues una idea que incluso no tiene ninguna lógica. Si ellos han disuelto el Parlamento, que está es decir, al Pleno del Congreso, ¿por qué exige que se presente ante el Pleno? Lo que queda del Congreso de la República es una comisión permanente. Por lo tanto, ¿ante quién podría ser válidamente y constitucionalmente válida una renuncia a la señora Arauz? Ante el órgano que queda de ese Congreso y que, según su lógica, estoy poniéndome en la lógica de la señora Arauz, es donde ella debe presentarla su renuncia, porque reconoce a esa institución como la única institución que está dentro del ordenamiento legal y constitucional. Correcto. Ahora, una pregunta más bien práctica. En caso que se acepte la renuncia, se tramite la renuncia de la señora Arauz, nos quedaríamos sin vicepresidentes. ¿Quién asume la presidencia en caso, por ejemplo, de que el señor Vizcarra salga de viaje fuera del Perú, como lo hace habitualmente, y usualmente quien asume es el vicepresidente? Al no haberlos, ¿a quién le correspondería esta función? En primer lugar, Joaquín, hay que aclarar que ninguno de los vicepresidentes, ni el primero ni el segundo, asumen la presidencia cuando viaja el presidente. El despacho, lo que ¿no? se encarga es el despacho. Correcto. Única y exclusivamente. Y en esta situación de hecho en la que se ha puesto el señor Vizcarra, seguramente él va a encomendar el despacho al presidente del Consejo de Ministros, porque no tiene ya vicepresidentes. Ese es un aspecto meramente administrativo que de ninguna manera significa entregar la presidencia a ninguna otra persona. Máxime si en este caso no hay ninguno de los dos vicepresidentes. Lo que sino encarga el despacho, única y exclusivamente. Correcto. Quisiera preguntarle sobre la elección de los nuevos miembros del TC. La designación del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos está en cuestión. Se ha pedido desde el Congreso que ésta sea revisada. ¿Cuál es su punto de vista respecto de una eventual revisión de este nombramiento? Mire, Joaquín, por la información que tengo y que he obtenido, el Congreso votó y luego, inmediatamente después y antes de que finalice la sesión, el presidente votó también la dispensa de aprobación del acta respectiva de esa sesión. Y eso se produjo. Y de acuerdo al reglamento del Congreso, cuando se aprueba el acta, como en este caso ha ocurrido,
ya no procede ninguna reconsideración sobre la votación, sobre los acuerdos de esa sesión. De tal manera que, por ese motivo, el Congreso de la República ha expedido la resolución legislativa. Si no se hubiese producido eso y hubiese existido alguna reconsideración pendiente, no se hubiese expedido la resolución legislativa que ha sido remitida al peruano. Por eso yo estoy convencido de que en el trámite interno dentro del Congreso para cumplir con la validez de la resolución legislativa se ha cumplido, y la prueba es de que se ha emitido la autógrafa que ha ido al peruano, y el único inconveniente ahora es que el peruano no la ha publicado. No sé si no la quiere publicar o si ha habido alguna motivación para no hacerlo, pero ese sería el único trámite que faltaría para que esa resolución legislativa pueda surtir efectos legales a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y más allá de las consideraciones estrictamente legales, que por supuesto son sumamente importantes, hay un tema en torno a la legitimidad. Se cuestiona la legitimidad del proceso de elección. Fue un proceso sumamente cuestionado. ¿Cree usted que haría bien para el fortalecimiento de la institución del TC que el señor Ortiz de Ceballos asuma habida cuenta de los cuestionamientos que hay a esta elección? No conozco personalmente al doctor Ortiz de Ceballos Olaechea, no lo conozco personalmente, tengo información indirecta de él, pero si se refiere a que ha sido elegido de acuerdo a un procedimiento legal que estaba establecido y que no había sido modificado, los cuestionamientos que se puedan hacer al margen de ese ordenamiento legal no surten ningún efecto. Me parece a mí que en este caso ya el Parlamento Nacional, en uso de una atribución que le reconoce la Constitución, con las objeciones que puede haber hecho el Ejecutivo por razones de orden político, no estoy en condiciones de poder afirmar qué tipo de cuestionamientos puede haber habido. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente legal, se habría cumplido con lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque todavía no se aprobó y no podía ser tampoco materialmente posible que el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para modificar ese procedimiento a ese momento estaba. Por esa razón, el nombramiento se habría cumplido de acuerdo al ordenamiento legal vigente. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, estaría expedito que el señor se incorpore al tribunal, salvo que el mismo Congreso de la República, que prácticamente ya no existe en los hechos, expidiese una resolución legislativa derogando la anterior, que es lo que pasó cuando se produjo la repartija. Porque siendo esta una resolución legislativa, tiene la categoría de ley, que no se puede objetar por la vía del procedimiento administrativo, sino a través de otro acto legislativo similar. ¿Pero podría la comisión permanente darse esa atribución? No puede. No tiene facultad legislativa la comisión permanente, a menos que el Pleno, que ya no está, le autorice ciertos actos legislativos, excepto modificar leyes orgánicas o las relacionadas al presupuesto, que están señaladas expresamente en la Constitución del Estado. ¿Qué es lo que sí puede hacer la comisión permanente en las próximas semanas y meses en los que estará en funciones? Mire, la comisión permanente, de acuerdo a la Constitución, puede realizar, le voy a indicar las siguientes atribuciones que le señala el artículo 101 de la Constitución, ¿no? Entre otros está, por ejemplo, designar al Contralor General a propuesta del Presidente de la República, ratificar la designación del Presidente del Banco Central y del Superintendente de Banca y Seguros y Administración Privada de Fondos de Pensiones, aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. Estamos hablando del presupuesto general de la República, ¿no? Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue, o sea, que el Congreso le podría otorgar facultades legislativas a la comisión permanente. Pero no hay Congreso. Pero no hay Congreso. No pueden delegarse a la comisión permanente materias relativas a reforma constitucional
constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de la cuenta general de la República. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el reglamento del Congreso. Y le voy a indicar que el reglamento del Congreso, el artículo 46, Joaquín, le asigna a la Comisión Permanente la facultad de recibir durante el interregno parlamentario o el receso parlamentario, justamente en el caso de disolución del Congreso, ejercer las funciones de control conforme a la Constitución Política al presente reglamento, o sea, control sobre la legislación de urgencia en el caso de disolución del Congreso. Específicamente lo señala el artículo 46, de tal manera que los decretos de urgencia que va a emitir supuestamente el gobierno del señor Vizcarra, porque no puede emitir otro tipo de dispositivo legal sino los de urgencia, van a tener que pasar al control de la Comisión Permanente que actualmente está en funciones. O sea, solamente son decretos de urgencia, no pueden haber decretos legislativos por parte de la presidencia. No puede. ¿Y cuál es el límite, digamos, qué puede considerarse dentro de un decreto de urgencia? Surge la pregunta porque, claro, que hasta... No, los decretos de urgencia los puede, es un instrumento legislativo a través del cual el Ejecutivo puede de manera excepcional, ¿no? Expedir decretos de urgencia para manejar, digamos, el tema financiero y presupuestal, ¿no? Pero tiene que dar cuenta de estos decretos de urgencia. Es una facultad, digamos, excepcional, la que tiene el presidente de la República en determinadas condiciones, ¿no? O sea, no podrían darse cambios de política, digamos, considerables. No. Su carácter de urgencia no le permite hacer eso. De acuerdo. Finalmente, quisiera preguntarle respecto del tema de la interpretación de la negación de confianza, que es un tema que ya se ha discutido, usted ha sentado su opinión, pero finalmente el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de expresarse sobre la constitucionalidad de esta disolución. Y quisiera preguntarle un poco más sobre ese procedimiento, ¿en qué plazo podemos esperar que el tribunal pueda ver el caso y tener una resolución al respecto? El procedimiento que podría proceder ante el Congreso el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre esta discrepancia que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo es el proceso competencial que está previsto en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional y que procedimentalmente está, utiliza, en otros términos más corrientes, utiliza el procedimiento del proceso de inconstitucionalidad. Y esto significa que presentada la demanda por quien tiene, digamos, legitimidad activa, en este caso sería el presidente del Congreso, ahora presidente de la Comisión Permanente, pero la ley procesal, el Código Procesal Constitucional en su artículo 110 establece un requisito fundamental para que proceda esta acción, que se autorice la presentación de la demanda por el Pleno cuando se trata de organismos colegiados, como es el caso del Congreso. El Congreso ya no existe, pero también debo señalar que en la legislatura anterior ya se había autorizado a plantear esta acción de competencial más una medida cautelar, o sea que podría proceder que en cumplimiento de ese acuerdo, y siendo la Comisión Permanente la que tiene a su cargo los aspectos administrativos, porque ya que sería un mero trámite administrativo, podría presentar la demanda. Salvo que el tribunal pueda objetar precisamente ese aspecto de procesal y no admita la demanda. Eso podría solamente, ocurrir en el proceso de calificación de la demanda. Pero si el Tribunal Constitucional considera de que se han reunido todos los requisitos de procedibilidad, la admite a trámite, y ese análisis generalmente se hace en una semana, 10 días, dependiendo de la complejidad de la demanda. Ahora, una vez admitida la demanda, se corre traslado a la parte demandada, que en este caso sería el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 30 días hábiles para contestar la demanda. Lo puede hacer antes, pero seguramente no lo va a hacer.
con la contestación o sin ella, podría no contestar, el tribunal puede fijar fecha para la vista de la causa. Es decir, la audiencia donde las partes van a informar sobre sus posturas sobre este tema, y vista la causa se pone al voto y el tribunal estaría en condiciones de expedir sentencia, que lo podría hacer, dado el caso de urgencia, quizás en unos 15 días, 20 días, o si se dan los tiempos necesarios para analizar esto, contando que todo esto son días hábiles, estamos más o menos en no menos de 2 meses y medio o 3 meses, incluso hasta 4. Claro. Entiendo. Entonces, en el mejor de los casos es una semana para emitir a trámite, 30 días para que el Ejecutivo presente esa argumentación, luego se ve la causa y en unos 15 días se podría votar. O sea, que digamos, en resumidas cuentas, es el mejor de los casos. Bien, doctor Urbiola, ha sido muy claro. Le agradezco mucho por su tiempo. Joaquín, no tiene por qué. Siempre a disposición usted. Muy amable. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, nos daba algunas precisiones.